Tenemos a la luz de la palabra de Dios, hermanos, decía, algo que estuvimos considerando en alguna manera el viernes, pero que tenemos mucho más por delante y quería también en esta hora volver a ello, oír a nuevas cosas respecto a las características de este Dios que tenemos, hermanos. Por eso cantamos y oramos y pedimos al Señor en forma de oración, en forma cantada, en el corazón, en suspiros, en deseos, son los vistos de parte de Dios, porque pensamientos y deseos, y hay suspiros que no los conoce nadie sino el Señor y nosotros, ¿no? En donde deseamos y necesitamos un conocimiento de Dios mucho más profundo del que tenemos, del que tengo. Y la palabra de Dios revela a este Dios que tenemos, nos da características únicas del Señor que a nadie más están. Y hermanos, un pensamiento introductorio. Todo lo que nosotros podamos al día de hoy conocer en alguna manera, todo lo que hayamos accedido a conocer del Señor Jesús, del Dios que se hizo hombre, es muy pobre. Es muy pobre. Es muy poco. Y siempre será poco, porque cuando nos enfrentamos con el Eterno, el que no tiene principios, no tiene fin, es creador del universo. Ya cuando nos encontramos con alguien que es creador del universo, bueno, ya tenemos una situación que es insalvable. Después, como compartíamos a veces con los chicos, con los niños, después, además de ser creador, que eso ya es para detenerse en eso y quedarse meditando en esa expresión y en ese hecho. Además de ser creador, sustenta todas las cosas por la palabra de su potencia. Alguien que crea hablando, porque habló y fue hecho, dice el Salmo 33. Mandó y existió. Y ahora todo lo que creó lo sustenta por su palabra. Por la palabra de su potencia sustenta toda la creación. Toda la creación que el hombre ve y la infinita creación que el hombre no ve. ¿Dónde termina el universo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo se mide? ¿Quién sustenta el universo en orden? Para que no entráramos en un caos del cual nadie saldría vivo. ¿Quién controla, hermanos, todo lo que sucede? Porque hablamos de la creación y pensamos en la creación exterior, sí, planetas, galaxias, océanos, sí, todo eso también. Pero ¿quién sustenta todo lo que pasa dentro nuestro para tener vida? Porque nadie está vivo porque quiere. Nadie está vivo porque tiene mucha voluntad. Porque se puede estar vivo y a su vez también muy enfermo. ¿Quién sustenta todo para la salud, hermanos? Y así podríamos seguir todo el día sin poder acabar jamás. Y además de la creación exterior, de la creación interior dentro de cada uno de nosotros,
Tenemos un Dios de una sabiduría y un conocimiento que excede todo lo que podemos imaginar. Y Dios nos da algunos detalles para que nos ubiquemos. No nos puede dar todo porque no sé lo que habría que escribir. Pero cuando alguien nos dice, mira, todos tus cabellos están contados, todos, sé cuántos cabellos tienes ahora. ¿Cuántos tenías ayer? ¿Cuántos se fueron en la ducha? Lo sabe. ¿Cuántos o cuál, o si quedó alguno sobre nuestra almohada? Lo sabe. Nosotros ni nos enteramos de eso. Lo sabe. Sabe los pensamientos, hermanos, antes que se generen. Antes de que el pensamiento suba del corazón, Dios ya lo sabe. Todavía nuestra palabra no llegó a la boca y Dios ya la sabe antes de que la digamos. Y muchas cosas. Pero también, cuando decíamos el viernes, porque nuestro Dios es fuego consumidor, hay algunos detalles y algunas expresiones que el Espíritu Santo nos da para ubicarnos en algo, por lo menos, tener una visión un poquito más clara. Algo, un poquito, esto es imposible tenerlo total, pero algo que es lo que Dios nos da y con eso debe ser suficiente porque es lo que Dios dio. Y Dios nunca es escaso. Pero, por ejemplo, tenemos en el libro de Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, leeremos ahí desde el versículo 12 al 17. Esto es lo que registra el apóstol Juan. Luego que escribió las cartas a las iglesias, dice el verso 12, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Bueno, eso es lo que describe el apóstol Juan de cuando aparece el Señor Jesús y se le presenta con semejante presencia de gloria. Que no es toda, porque si no, lo mata. No hay hombre que pueda resistir en su cuerpo, en el cuerpo que hoy tenemos, por eso nos va a transformar para llevarnos, pero no hay hombre o mujer que pueda resistir en su cuerpo hoy la presencia de Dios en toda la potencia de su gloria. Nadie. Se dijo algo, ¿no? Se presentó con algo de lo que tiene. Pero cuando leíamos en Hebreos 12:29 el viernes que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, en el versículo 14, que leímos recién en forma muy especial, hay da un detalle a tenerlo muy en cuenta. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Y ahora dice, y sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. Hermanos, esta es la descripción que hace el apóstol.
Nadie lo ha visto así aún todavía, excepto el apóstol Juan, que recibe la revelación de Apocalipsis. Pero esto es suficiente, hermanos, para que lo que pasa en el versículo 17 le suceda a Juan y a cualquiera. Verso 17 dice, y cuando yo le vi, ahí dice lo que pasa. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por siglos de siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Estamos hablando de un hombre con mucha experiencia, que había estado con el Señor Jesús, había sido llamado por el Señor Jesús, tuvo que dejar su barco de pesca, era pescador Juan, y estuvo 3 años y algo más con el Señor Jesús, escuchando, andando, comiendo, compartiendo el tiempo con el Señor Jesús, compartiendo el camino, el desplazamiento, 3 años con el Señor. Por eso es apóstol, porque fue llamado directamente por el Señor, fue enseñado personalmente por el Señor y fue testigo de su resurrección. Cumple las 3 condiciones que se necesitan para ser apóstol. Y el que no cumple con esto y se llama apóstol es mentiroso. Pero un hombre que casi 100 años, con una experiencia enorme, espiritual, con una experiencia que no todos tuvieron, él estuvo con el Señor Jesús, escuchó personalmente las enseñanzas del Señor Jesús, estuvo frente a la cruz con la mamá de Jesús, con María, y recibió el encargo de parte del Señor de que, he ahí tu madre, dice. Y a María le dijo, he ahí tu hijo. Y a partir de ese momento dice que Juan la recibió consigo. Cierta experiencia también de haber cuidado personalmente de la mamá del Señor Jesucristo, de María. Pero cuando tiene este encuentro, hermanos, y esto es a lo que vamos, cesó toda actividad y casi cesa su vida. Porque cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Aquí no hay exageración. Y esto es lo que necesitamos, hermanos. Esto es lo que la iglesia de todos los tiempos, lenguas, razas, naciones, de todos los tiempos, en toda la redondez de la tierra. Todos, porque Juan le vio personalmente. Pero ahora nosotros, a este que Juan vio, habita por la fe en nuestros corazones. El mismo Señor Jesucristo. Solamente que necesitamos, por eso decimos, abre mis ojos, Señor, para poder ver quién está en nosotros. ¿Quién habita en nosotros? Desde que creímos. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, que desde que creímos fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Espíritu Santo de la promesa, dice el Espíritu. Fuimos sellados para el día de la redención, para el día de Cristo. Entonces, hay una experiencia que es muy particular, en donde es la mayor bendición que Dios puede proveernos, hermanos, es la de que podamos tener plena conciencia, en alguna manera, de algo de lo que es el Señor Jesús. Sabemos que es nuestro Redentor, que es nuestro Salvador, gracias a Dios por eso, si no estaríamos perdidos.
Le hemos recibido, le hemos confesado como Señor y Salvador. Le hemos recibido en el corazón. Si no, estamos perdidos. Si alguien no recibe a Cristo en su corazón, está perdido. Porque a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero ahora, y ahí viene el paso en el cual quiero compartir con vosotros, ahora, como hijos de Dios, y en los tiempos que estamos viviendo, donde se necesita algo muy especial. Los tiempos son muy especiales, pues se necesita algo para enfrentar los tiempos que estamos viviendo y no sucumbir. Algo más que decir, no, yo creo, sí, bueno, muy bien, yo creo, gracias a Dios. Fundamento indispensable para ser salvo. El que en él cree tiene vida eterna. Algo interesante para poder vivir una vida diferente. Pero, y aquí viene lo necesario, lo imprescindible, necesitamos ir un paso más adelante para pasar de confesar a Cristo como nuestro Salvador para ser salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salud. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y hasta ahí, muy bien, y es así porque es verdad, porque está escrito, y es verdad, y se cumple. Pero Dios quiere mucho más que eso, es decir, tiene para nosotros mucho más que eso, y alguien diría, ¿mucho más que ser salvo? Sí. Dios lo que tiene para nosotros es la experiencia de ser poderosamente salvos, vigorosamente salvos. Porque hay niños que nacen y tienen vida, pero están con muchísimas limitaciones y la vida les es mantenida por medicación, por aparatos artificiales que tienen vida, sin duda, pero dependen de agentes externos para que se la sustenten. Espiritualmente puede pasar lo mismo, hermanos. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Pero todos los que somos padres y que vivimos ese periodo previo de gestación, desde que nos enteramos que venía un niño hasta que se produjo el parto, y lo vimos, estábamos muy contentos, lógicamente, porque vendría un niño. Pero en lo más profundo del corazón, no solamente que viniera un niño, que viniera un niño sano. Claro, claro. Y gracias a Dios ha sido así. Así que Dios no solamente quiere salvarnos, claro, y nos salva. Y somos engendrados hijos de Dios. Pero ahora quiere que seamos sanos en la fe. Sanos. En la carta del apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 1, haciendo referencia al Señor Jesús, en el verso 24, 1:24, haciendo referencia al Señor Jesús, dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y en eso nos gozamos, ¿verdad? Y hacemos bien. Llevó mis pecados. Cargó él mis pecados. Perdonó mis pecados. Pero leamos bien y veamos cómo dice. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros
siendo muertos a los pecados, en el 1:24 de Primera de Pedro, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y ahí dice, por la herida del cual, no dice habéis sido salvados, dice sanados. Claro que incluye la salvación, obviamente, porque llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos mis pecados fueron cargados en Cristo y los deshizo. Pero hay una herida, y alguien diría, no, ¿cómo una herida? Hay muchas heridas en el cuerpo del Señor Jesús. Sí, pero como fue herido de forma como nadie fue herido, porque dice Isaías, herido de Dios y abatido, esta herida, hermanos, esta herida es la suma de todas sus heridas, que hace una herida sola de pies a cabeza. Y después la herida con la cual fue herido de Dios, adentro. Cuando tuvo que vivir la experiencia de ser separado de Dios, el Señor Jesús, porque cuando cargó Dios nuestros pecados en él, Dios tuvo que apartar los ojos de su Hijo, porque nuestros pecados estaban en él. Por eso la pregunta que hace el Señor Jesús con un grito desgarrador, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por nuestros pecados y para que nosotros, por esa herida, porque leamos, a veces leemos mal, no dice las heridas, la herida, del cual habéis sido sanados. No fue la herida de los clavos lo que me salvó, hermanos. Esa herida no salva a nadie. No, esa herida no. Porque muchos fueron crucificados también. Muchos fueron clavados vivos. Hay algunas sectas religiosas en donde hacen y honran y alaban y adoran las heridas de Jesús. No dice eso la Escritura. No hay ningún mandamiento de adorar las heridas de Jesús. Pero Dios quiere que yo fije mis ojos sobre una herida. Porque dice, por la herida del cual habéis sido sanados. Y si yo me entretengo con la corona de espinas, que tiene toda su enseñanza, y los clavos, y la lanza, y todo eso, es importantísimo. Pero es fácil distraerse en esos casos, en esos asuntos, porque eso lleva a un sentimiento emocional. Y a la gente hasta se emociona, y le hablan de los clavos y a algunos hasta se les saltan las lágrimas. Pero no se salva. Porque hay una herida, que es la herida por la cual yo fui sanado y salvado, claro. Pero la salvación está incluida en la sanidad. Porque si me salva solo y me libra del infierno, pero no me salva del pecado, esa salvación sería muy barata y sería muy imperfecta. Porque tendría poder para librarme del infierno, pero no para librarme del pecado. Me puede librar del infierno porque me lleva al cielo, pero después no tiene poder para librarme de los vicios. Entonces sería salvo, pero enfermo. Sanados. Y para ser sanados se requiere, es imprescindible, hermanos, que lo que Dios hizo, yo lo pueda vivir intensamente, porque ya fui sanado. Ya fui sanado. Ya fui salvado. Y cuando hago referencia a sanidad, nadie me malentienda que no estamos promocionando ningún movimiento de sanidad. ¿Que Dios puede sanar? Pero claro que sí. Y puede resucitar un muerto y a todos los muertos juntos si lo dispusiera.
Pero estamos haciendo referencia a otra sanidad infinitamente mayor. Una sanidad que es espiritual, una sanidad que provee todo lo necesario para que yo viva una vida robusta, una vida plena, una vida diferente, porque alguien que no es hombre solamente me ha salvado. Esto es lo que hace diferencia entre el cristianismo y cualquier otro sistema religioso que anda por ahí en el mundo. El viernes mencionábamos 2.400 religiones registradas en el mundo, hermano. 2.400, más todas las demás. ¿Pero qué es esto? ¿Y a dónde vamos con todo eso? Al infierno. Porque fuera de Jesucristo no hay salvación. Entonces, lo que hace diferente al cristianismo es no solamente de que el cristiano va al cielo, que es verdad, el cristiano renacido, el cristiano que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, el cristiano que ha sido nacido del Espíritu, engendrado de Dios, ese va al cielo, o de lo contrario no es cristiano. Y hasta ahí está muy bien, pero eso no es todo. No es todo, porque si eso fuera todo es incompleto. Lo que Dios me propone, cuando el niño nace, cuando está recién nacido, no tiene conciencia de quién es su padre, quién es su madre, quién es su tío, su abuelito, su hermanito. No tiene conciencia de esas cosas. Aunque está vivo, ha nacido, tiene vida, pero no tiene conciencia de relación familiar hasta que va creciendo. Imagínense en que esa situación después se transporta hasta cuando tiene 15 años, que no tiene concepto de padre, no sabe quién es la hermana, no conoce a nadie, es un caos total. Cuando eso se da en el Hijo de Dios ha nacido de nuevo, es hijo de Dios, pero después le falta una relación vital. Aunque tiene vida eterna, como hijo le falta una relación vital con su Padre, con su Redentor, con el Espíritu que habita en él. Y entonces vive una vida pobre, vive una vida que le lleva a no vivir intensamente lo que la palabra de Dios dice, siendo que tiene adentro de él un Dios que es fuego consumidor, pero que Dios respeta, y Dios no actúa hasta que no le presentamos el material que tiene que ser quemado. Ahí actúa. Mientras tanto, es fuego consumidor, pero respeta. ¿Somos salvos por gracia? Claro que sí, gracias a Dios por eso. Pero somos santificados cuando nos presentamos a Dios, porque en la primera carta a los tesalonicenses, queridos hermanos, primera Tesalonicenses, capítulo 4, primera Tesalonicenses 4. En el versículo 3, para ir al tema, 4:3 de primera Tesalonicenses. Ahí dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Miren qué expresión. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, como los otros pueblos, dice. Los gentiles son las gentes, los otros pueblos que no conocen a Dios. Entonces, somos salvos por gracia, pero acá nos santificamos cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y dice que os apartéis de fornicación. La fornicación en el terreno natural es una relación entre un hombre y una mujer fuera de los vínculos del matrimonio, que está condenado por la palabra de Dios y está aprobado por la sociedad actual.
mayoritariamente hablando. Entonces, así como está la fornicación natural, material, física, en una relación ilícita, está la fornicación espiritual cuando tenemos relaciones ilícitas con todo aquello que Dios condena, con todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Eso es una relación ilícita que atenta contra nuestra relación espiritual con nuestro Padre y con el Señor Jesús, que es el esposo de la iglesia. Entonces alguien dice, no, pero esto no es para mí. Bueno, sí, gracias a Dios. En el terreno físico, gracias a Dios que no. Pero ¿y en el otro? ¿El otro tampoco? Bueno, gracias a Dios también, entonces. Pero ahí viene el tema, digo, que la salvación es por gracia, pero la santificación es cuando voluntariamente nos presentamos a Dios y cuando alguien voluntariamente dice, yo me aparto de esto, porque dice que os apartéis de fornicación. No nos apartamos por gracia. Nos apartamos cuando queremos apartarnos y cuando decimos, esto no va más. Esto no lo hago más. Esto, acá, con esto no cuenten conmigo más. Ahí me estoy apartando de todo aquello que no es de acuerdo a la voluntad de Dios y que atenta contra nuestra relación espiritual con aquel que es el esposo de la iglesia y nuestro esposo por consecuencia. Entonces, cuando dice acá que sus ojos son como llama de fuego, estos son los ojos que harán la prueba en el tribunal de Cristo, hermanos. Y estos son los ojos que hay que ver, cada uno necesitamos ver, para que se cumpla lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, dice ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que no es ardiente es tibio o frío. Y al servicio a Cristo, sobre la base de la tibieza, de la indiferencia, de la superficialidad, del que, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no, no. No es la voluntad de Dios. No es parte de la santificación. Por eso tengo que tener cuidado de esas cosas. Y vamos a ir por los últimos versículos ya en la carta a los Romanos, capítulo 12, Romanos 12, el versículo 10, Romanos 12, 10, donde dice, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Y ahora dice, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a la necesidad de los santos, siguiendo la hospitalidad. Pero todo esto parte del verso 11 cuando dice en el cuidado, no perezosos, en el cuidado de que no falte un espíritu ardiente, cuidado que no falte eso. ¿Cuidando de qué? De que el servicio no falte, sirviendo al Señor. Cuidado de dejar de servir al Señor. En el verso 12, ¿de qué hay que tener cuidado? De no dejar de ser gozosos en la esperanza. Y no dejar de ser sufridos en la tribulación. Cuidados que hay que tener para que estas cosas no se frustren. Cuidado de ser constante en la oración. Cuidado de comunicar a la necesidad de los hermanos. Cuidado de seguir la hospitalidad. Cayendo el cuidado que hay que tener al principio, pues cae todas aquellas cosas que no son celosamente cuidadas. Y la actividad del espíritu dice que tiene que ser ardiente. No se puede tener un espíritu ardiente si ese espíritu no tiene un contacto con el fuego consumidor que es Dios, hermanos. Porque si no lo enciende Dios, lo enciendo yo. Y cuando yo lo enciendo, paso de tener lo que Dios quiere, que es un espíritu ardiente, a tener una actividad que podemos calificar de impulsiva y activista. Pero no es lo mismo.
una actividad impulsiva, vamos a todos lados, hacemos todo. Y eso parece espíritu ardiente, pero no, eso es un alma inquieta, son dos cosas distintas. La actividad está en el alma. En el alma está mente, corazón y voluntad. Esas tres cosas residen en el alma. La mente, los pensamientos que corren todo el día. El corazón, los afectos, sentimientos. Bueno, es un terreno resbaladizo pero terrible. Y todo eso genera la voluntad. Cuando el alma se desboca y salimos a pensar y a correr y a hacer y a llevar y a decir y a traer y a sentir afectos, y tenemos mucho afecto por este, pero a este no tanto, y entonces la voluntad se vuelca en hacer lo que los pensamientos sugieren y lo que el corazón anhela. Y vemos a alguien que va y viene todo el día, inclusive va y viene y visita y predica. No, no, eso no es un espíritu ardiente, eso es una alma inquieta, que es muy distinto. El espíritu es ardiente si el espíritu lo ha encendido el Señor. Porque si no lo enciende el Señor, lo enciende otro fuego, que es el fuego de que a mí no me para nadie y yo soy así. No, 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 ese es un fuego extraño. Y cuando Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, en vez de tomar el fuego del altar que había sido encendido por Dios, ofrecieron fuego extraño, hermanos, lean las escrituras en Éxodo y en Números, Dios los mató, porque ofrecieron fuego extraño, un fuego que no era el fuego de Dios. Por eso leemos en Levítico, capítulo 6, verso 13, dice que el fuego no debía apagarse jamás, el fuego del altar. Y cantamos también algo que dice, el fuego de Dios sobre el gran altar no debía apagarse jamás. Cada día más leña debían de ofrecer. No debía apagarse jamás. No debía apagarse jamás, hermano, creo que todos lo sabemos, pero por las dudas, no debía apagarse jamás porque ese fuego lo había encendido Dios. Y si se apagaba, se podrían encender otra vez con otro fuego, pero no era el de Dios. Entonces había que mantener lo que Dios había iniciado, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y mantenerlo encendido para que queme en nosotros todo lo que tiene que quemar, hermanos, para vivir una vida diferente, una vida altamente apetecible, una vida altamente deseable para nosotros y para los que nos rodean, para mostrarles que el cristianismo no responde a tradiciones, ni tradiciones católicas, ni tradiciones evangélicas, porque cuidado, están las tradiciones evangélicas, cuidado, tan condenables como las otras. Tradiciones ninguna, sana doctrina, la palabra. Mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas tradiciones, vanas sutilezas, filosofías y vanas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El modelo es según Cristo. Si no es según Cristo, hermanos, con todo respeto y con todo cariño al que lo propone, pero no es de Dios. Debe ser según Cristo, si no es conforme al mundo. Y viene el engaño. Mirad que ninguno se engañe. Filosofías y vanas sutilezas. Tradiciones de hombres. Porque hemos condenado las tradiciones de otros grupos religiosos. No voy a alimentar o a apacentar las llamadas tradiciones evangélicas, tan condenables como todas las demás. Porque las tradiciones evangélicas, si son tradiciones, en las Sagradas Escrituras no están. En la Escritura encontramos fundamento, no tradiciones, que no sean según la palabra de Dios. Entonces son fundamento de la palabra.
Pero si no, son tradiciones de los hombres y son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, hermanos, cuidado con esos temas. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidado de ti mismo. La mayor tarea, el mayor trabajo que tenemos cada día es con nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En ninguna parte de ese versículo me dice que tenga cuidado de los otros. No, ten cuidado de ti mismo. Cuidado de lo que piensas, cuidado de lo que sientes, cuidado de lo que dices, cuidado del fundamento que tienes. ¿De dónde viene? ¿Quién lo dijo? No importa quién lo dijo. Lo que dijo es de acuerdo a la Escritura, entonces está bien. Lo que dijo no es de acuerdo a la palabra, entonces está mal. Ya está, no hay más. Porque si no, empiezan las tradiciones. No, porque lo dijo. No, y si lo dijo él y es de acuerdo a la palabra, adelante. Y si no, no. Y no importa quién sea. Porque aún el apóstol Pablo dijo, si alguno de nosotros, si algún ángel o alguno de nosotros os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Con lo cual está la posibilidad de otro evangelio, que funciona sobre otras bases, sobre otras tradiciones, sobre otras enseñanzas, pero que por el filtro de la palabra de Dios no pasa. Hermanos, cuidado con estas cosas, cuidado con estos asuntos que son vitales y tanto más en los días que vivimos para poder llegar al final sin dar pena. Porque cuando alguien deja de dar testimonio empieza a dar lástima. Pero algo va a dar siempre. O da buen testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, o va a dar mucha lástima. Y va a no glorificar el nombre del Señor, no va la palabra de Dios a correr y ser glorificada y se empezarán a introducir una cantidad de cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Maranata, que Dios les ayude, hermanos, el Señor viene pronto y confiemos en que también hoy falta un día menos para el arrebatamiento de la iglesia. Amén.